Estoy muy emocionada y con muchas ganas de arrancar con este proyecto que El ya llevo. diagnóstico era un nombre, pero el pronóstico de aquel doctor fue bastante terrible, Siempre tuve muy clara mi vocación de servicio. porque yo creía que las enfermedades te las diagnosticaban y había una cura, pero aquel señor me condenó a la no cura Yo creo que ahí empezó un poco como mi despertar. Luego llegó la maternidad y fue otro bofetón de la vida. y por una serie de casualidades que nunca lo son, pues aquí estamos. Y un poco sobre eso, ¿no? Es sobre lo que va a ir este podcast. Desde que existe, el ser humano se ha hecho preguntas esenciales de orden espiritual y ético sobre el propósito y el origen, acerca de la creación y sobre todo sobre sí mismo. Esto se ha reflejado en todas y cada una de las civilizaciones conocidas hasta llegar a la nuestra, en la que pudiera parecer que ya lo sabemos todo gracias a los adelantos tecnológicos y la inmediatez de la información. Y aunque es cierto que tenemos todas las herramientas y conocimiento disponibles, vivimos más desconectados que nunca de nuestra esencia. Este podcast nace de nuestro afán por encontrarnos y reconectarnos, por vivir alineadas con nuestros valores y propósito y crear comunidad en torno a ellos. Si tú también te haces preguntas esenciales cada día, este es tu podcast. Bienvenida. Hola a todos, os damos la bienvenida a este nuevo proyecto a modo de podcast que humildemente os ofrecemos Nayara y yo. Nayara, ¿cómo estás? Muy bien, Laura. Bienvenidas, bienvenidos a todo el mundo que nos esté escuchando. Y estoy muy emocionada y con muchas ganas de arrancar con este proyecto que ya llevamos un tiempo, bueno, gestando, ¿no? Y soñando. Entonces, bueno, hoy nuestro primer capítulo por fin se hace realidad y ¿qué te parece si empezamos, bueno, pues presentándonos un poco y contando quiénes somos, de dónde venimos y por qué este podcast? Venga, va, pues voy a empezar yo. Como has dicho, me llamo Nayara. Soy de cerca de Bilbao, soy de un pueblo de cerca de Bilbao. Y yo creo que quizá lo más reseñable, por así decirlo, de mi biografía, sobre todo un poco hilándolo con los temas que queremos abordar en este podcast, es que siempre tuve muy clara mi vocación de servicio. Estuve metida desde muy jovencita haciendo voluntariado en grupos de tiempo libre, en diferentes asociaciones y esto junto, por supuesto, con la educación recibida en casa conformó mi escala de valores, ¿no? Y me llevó a estudiar trabajo social, que era lo que veía como más cercano a esos objetivos, a esa forma de vida con la que yo soñaba. Y bueno, estudié también liderazgo y gestión de equipos y otra serie de cosas. Y esto me llevó también a vivir una experiencia de misiones en Ecuador que me abrió la mente, de hecho me voló el cerebro porque yo era una persona muy rígida y muy cuadriculada y allí conocí las terapias alternativas y me formé en flores de Bach, en Reiki, en par biomagnético, en un montón de cosas que para mí eran impensables y yo creo que eso fue lo que abrió un poco mi mente a que existían otras formas de ayudar a las personas, de acompañar procesos, no tanto desde esa forma tan estructurada, ¿no? Que yo había conocido hasta ese momento. Eh, y me hizo darme cuenta de que todo lo que yo había buscado hasta ese momento era como una falsa seguridad relacionada con, bueno, pues con la estabilidad en el trabajo y una serie de cuestiones. Yo creo que ahí empezó un poco como mi despertar. Luego llegó la maternidad. Tengo una niña que acaba de cumplir 7 años y fue otro bofetón de la vida y me di cuenta de lo solas que estamos las mujeres en ese proceso de ser madres, de la falta que nos hace una tribu, una comunidad que antes teníamos de forma natural y orgánica en nuestras familias, en las mujeres de nuestro entorno y que a día de hoy no tenemos.
y me formé como doula, como asesora de lactancia, en disciplina positiva, siempre buscando, bueno, una mejor versión, ¿no? de mí y siempre pensando en acompañar procesos de vida y siempre ha estado ese acompañamiento presente, ¿no? Llegó la pandemia, otro voladura de cerebro y de esquemas total y ahí empezó ya un poco como mi última etapa, yo creo, de hasta que dura hasta hoy, porque también apareció la aromaterapia en mi vida y entonces todo empezó a encajar y a cobrar sentido, ¿no? Y empecé a abrirme a otras opciones de vida, de trabajo, de emprendimiento, de libertad y me llevo también a ti, a conocerte a ti. Pues sí, nada es casual en la vida y al final los caminos se entrecruzan y esa es la magia de la vida. Yo tengo que decir que, mira, mi interés un poco por el desarrollo personal, yo creo que empezó de manera un poco forzada hace 17 años, ahora tengo 47, cuando me diagnosticaron una enfermedad intestinal inflamatoria crónica. Y el diagnóstico era un nombre, pero el pronóstico de aquel doctor fue bastante terrible. No podrás hacer esto nunca más, no podrás llevar este estilo de vida nunca más. Y aquello a mí me chocó mucho porque yo creía que las enfermedades te las diagnosticaban y había una cura, pero aquel señor me condenó a la no cura y a vivir siempre en un cierto estado que para mí no era ni aceptable, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a investigar. Ciertamente a nivel emocional hay un impacto y empecé a investigar muchos temas de alimentación, de autocuidado del cuerpo y paralelamente pues un poquito de crecimiento personal, ¿no? Recuerdo comprar el libro Tus zonas erróneas y comprar una novela y llegar a la caja con la novela encima tapando aquel libro, porque eran épocas en que estaba un poco mal visto comprar libros de autoayuda porque te pasaba alguna cosa o, o estabas Eras un poco rara, ¿no? Sí, muy comprabas eso. rara y tenías algún problema grave. Y, bueno, recuerdo mucho esa época, ¿no? Ir a discreción a las zonas de las librerías donde había esos libros. Pero bueno, gracias a la vida nada me detuvo y empecé a consumir libros como una descosida y la vida sabe lo que hace, una cosa te lleva a la otra y bueno, como tú dices también, muchos años después llega una pandemia en la que todo lo que ya llevas sembrado y cultivado explota ya para ir a otro lugar, ¿no? Y ya justo antes de pandemia también habían llegado a mi vida los aceites esenciales. Bueno, he de decir que del pronóstico que me hizo aquel señor, al cabo de menos de un año, yo estaba súper bien y nada que ver. Y mi vida es una vida absolutamente normal a nivel de salud. Y bueno, pues tengo que agradecerle a muchas otras herramientas que me ayudaran a sostener aquello, ¿no? Y bueno, pues en pandemia ya había entrado en contacto yo con la aromaterapia, pero es verdad que aquel momento creo que a todos nos hizo replantearnos muchas cosas, replantearnos un poco de qué va la vida, ¿no? Y que en cualquier momento, sin aviso, puede dar un giro todo y entonces, bueno, pues qué queremos realmente para los días que estamos aquí, ¿no? Y bueno, lo que tú decías, que la seguridad es una falsa ilusión y que en realidad la seguridad está en uno mismo, en nuestros propios recursos y de fuera, en principio, es difícil que venga, ¿no? Y bueno, pues gracias a entrar en el mundo de la aromaterapia y de conectar bueno, pues con algunas personas que me acompañaron al inicio del camino, pues como tú dices, llegamos a encontrarnos gracias a la vida de nuevo y por una serie de casualidades que nunca lo son, pues aquí estamos haciendo este podcast que ahora explicaremos. Hoy es la presentación un poco de nosotras,
Ahora explicaremos un poco nuestra intención y un poco qué cosas abordaremos o qué humildemente podemos intentar aportar. ¿Te parece? Eso es, sí, claro. Tú hablabas de desarrollo personal, ¿no? De este mundo que a día de hoy está mucho más eh, visibilizado, que cada vez hay más gente que habla libremente y sin tapujos de lo que implica hacer un proceso personal de desarrollo, de crecimiento, bueno, pues de poder aprender e integrar herramientas diferentes que en nuestro día a día nos ayuden a, yo creo que es a buscar una vida más plena, ¿no? Y con mayor calidad, con más sentido y en coherencia con nosotras y alineadas con aquello que queremos. Y, y un poco sobre eso, ¿no? Es sobre lo que va a ir este podcast. Se llama Preguntas Esenciales porque la idea es que podamos ir planteando preguntas capítulo a capítulo sobre diferentes temas, pero todas relacionadas un poco con ese crecimiento y con ese desarrollo personal que nosotras mismas hemos ido experimentando a lo largo de nuestra vida y en los últimos años muy de la mano de los aceites esenciales, porque a día de hoy la aromaterapia también es una disciplina o una herramienta que cada vez se está conociendo más y que cada vez hay más personas que la conocen, pero la realidad es que en el imaginario colectivo sigue siendo una forma de poner un buen olor en tu casa, cuando va mucho más allá, ¿no? Y es una gran herramienta para hacer este trabajo de desarrollo personal que, y que nosotras queremos ofrecer a quien quiera escucharnos porque hemos vivido en nuestra propia carne, nuestra propia experiencia, lo que pueden aportar y todo lo que pueden ayudar. Tal cual, sí, sí. Es que los aceites esenciales en realidad son moléculas aromáticas, son moléculas que a través del nervio olfativo llegan a la amígdala del cerebro, ¿no? Que es esa parte del sistema límbico que no, es decir, que conecta con la emoción sin que pueda interferir la razón o los pensamientos, ¿no? Por eso bueno, el sentido que nos conecta pues con un momento feliz, el recuerdo, nos conecta instantáneamente, o quizás un recuerdo no tan feliz, pero en cualquier caso no podemos bloquearlo porque va directamente a esa parte del cerebro que conecta con la emoción de manera directa, ¿no? También el olfato es el sentido que no duerme. Si sentimos un olor pues a gas, nos podemos despertar, nos despertamos, nos despierta la alarma, ¿no? Pero, por ejemplo, la vista sí duerme, el oído duerme más, dijésemos, también nos podemos despertar, pero descansa más. Y bueno, dicen que el olfato es el primer sentido que desarrollamos también al nacer y el último que perdemos, ¿no? Así que es muy, muy, muy importante. Y los aceites esenciales no son únicamente olores, sino que son moléculas, ¿no? Que conectan con nuestra emoción. Por tanto, nos despiertan a muchas cosas, a conectar con hacernos preguntas, con cosas que quizá están un poco enterradas y vale la pena revisar, etcétera, ¿no? Y entonces un poco con ese hilo conductor nos iremos planteando preguntas sin ninguna intención de dar ninguna respuesta ni ofrecer ninguna cátedra, pero sí hacer reflexionar, hacer pensar, quizás aportar datos, quizás aportar herramientas de personas que ya han podido reflexionar sobre la pregunta y también aportaremos lo que nos pueden decir las plantas sobre eso, ¿no? Eso es. Al final, las respuestas debe de buscarlas cada persona eh, en, en su interior o a través de las herramientas que considere y nosotras únicamente queremos, bueno, pues dar quizá ese empujoncito que a veces nos falta para enfrentarnos a esa pregunta que nos tiene un poco bloqueadas o que no sabemos muy bien por dónde continuar porque nos da miedo, o bueno, puede ser por diferentes motivos,
pues ahí vamos a intentar animar a todas las personas que nos quieran escuchar a que vayan, bueno, quitando capitas de esa, de esa cebolla y profundizando un poquito más con nuestro acompañamiento, si así lo quieren, y con lo que nosotras buenamente podamos aportar desde nuestra experiencia. Sí, además a veces son preguntas que quizá ni nos hemos planteado, pero que cuando escuchamos a alguien reflexionar sobre ello, algo resuena dentro, ¿no? Y Sí. podemos decir, ostras, pues sí, esto me resuena, esto me pasa, con esto me identifico y no me lo había planteado, ¿no? Así que yo insisto, más allá de dar respuestas ni decirle a nadie, por supuesto que no, lo que tiene que hacer es como intentar sembrar semillas para despertar pétalos que cada una de nosotras tenemos y que quizá alguno está dormido. Así que se trataría de dar luz. Eso es. Puede que en algunos capítulos nos acompañen otras personas para hablar sobre algunos temas en concreto o, bueno, por supuesto, si a alguien le apetece participar, que se ponga en contacto con nosotras, que estaremos encantadas de incluirle y de hacer algún capítulo en concreto sobre el tema que se pueda trabajar, que se pueda hablar. Y, y un poco la idea es esto y finalizar el capítulo relacionando el tema que hayamos hablado con lo que tú decías, con lo que nos dicen las plantas, con lo que nos dicen los aceites esenciales sobre, sobre ese tema que hemos hablado ese día. Tal cual. Es como poner luz, ¿no? Es las plantas crecen a la luz del sol, pues nosotros también a la luz del sol y no solo a la del sol. O sea, es como ir poniendo un poquito de luz a todos los pasitos que vamos dando en la vida y situaciones que todas al final acabaremos, y todos, transitando. No es que vaya dedicado únicamente a mujeres, pero entendemos que quizás se puedan identificar más, ¿no? El podcast tiene Ujú. un punto de vista, las dos somos mujeres, pues tiene un punto de vista más femenino, pero bueno, son temas universales, ciertamente. Sí, 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 porque al final, bueno, igual hemos sido tan filosóficas explicándolo que la gente está pensando que vamos a hablar de cosas súper esotéricas y súper, ¿no? Pero vamos a hablar de cosas muy del día a día también. Pues como os he dicho, para mí la maternidad, por ejemplo, ha sido un- ha sido central en mi vida. Yo creo que todas las mujeres que hayan pasado por la experiencia de la maternidad se pueden sentir identificadas en este sentido por retos, dificultades, bueno, cosas que nos pasan en el día a día. Pero también hablaremos, pues no sé, de astrología, por ejemplo, que es un tema que nos apasiona a las dos, eh, sobre, bueno, pues otros retos que nos podemos encontrar en nuestra vida, pues desde cosas relacionadas con el trabajo, con las relaciones de pareja, con la socialización en el mundo, bueno, diferentes cosas, ¿no? Entonces, que aunque sean esas preguntas esenciales, también las vamos a aterrizar en el día a día y acompañarlo desde herramientas útiles y que nos puedan servir. Exacto. Se trata exacto, de intentar que algo pueda servir, que algo, como tú decías, ¿no? Tu vocación de servicio, que algo pueda estar al servicio, con la voluntad de bien, por supuesto, siempre. Totalmente. Y bueno, hoy para terminar el programa, habíamos pensado en una sinergia. Bueno, una sinergia es una mezcla de aceites esenciales que ya viene preparada, son aceites simples que ya vienen juntos en una fórmula. En este caso bueno, no lo hemos dicho, pero nosotras utilizamos aceites esenciales de Young Living. Y no nos imaginamos utilizando otro aceite porque es bueno, una de las mejores, para nosotras la mejor marca del mercado. Son los aceites esenciales de mayor calidad que podemos encontrar de grado terapéutico, no solamente por cómo se destilan, sino por todo el proceso
eh, para obtenerlos, que de esto ya hablaremos quizá en otro capítulo más en concreto del proceso Seed to Seal, pero Yao Living, lo que os decía, que crea sus propias sinergias, que las vende ya formuladas y especialmente pensadas para trabajar diferentes cosas, tanto a nivel, bueno, diferentes sistemas de nuestro cuerpo y sobre todo para trabajar diferentes aspectos emocionales o energéticos y iremos eligiendo, sobre todo yo creo que vamos a centrarnos en sinergias porque son muy potentes. No sé si os acordáis de aquello del 1 más 1 son 7, pues algo así pasa con los aceites esenciales, que cuando los unimos no es si pongo 4 aceites esenciales en una mezcla tengo 4 aceites, no, es que estamos multiplicando por mucho su efecto y su potencia y su vibración. Entonces, las sinergias son espectaculares precisamente por esto y porque están formuladas con mucho cuidado, con mucho estudio previo, con mucha intención y hace que sean pues eso, mucho más potentes que si nosotras nos ponemos a mezclar en casa sin saber muy bien qué es lo que buscamos, ¿no? Claro, están formuladas por aromatólogos súper expertos y las fórmulas son secretas, están patentadas y son secretas. Sabemos qué contiene, pero no sabemos las cantidades y también sabemos que esto sí que es como muy interesante, el objetivo por el que está hecho cada sinergia. Esto es súper interesante. Y entonces la sinergia de hoy, que es Abundance, la que hemos elegido, mm, para un poco presentar el podcast haciendo referencia a esa búsqueda de la abundancia global en nuestra vida, no material, sino global, ¿no? Abundancia interna, abundancia pues de conciencia, de conocimiento, de salud, de relaciones, de todo lo que para cada uno sea vitalmente importante. Entonces, en la búsqueda o el acompañamiento hacia esta abundancia, tenemos este aceite esencial que está compuesto de naranja, incienso, pachuli, clavo, jengibre, mirra, canela y abeto negro. Ya contiene aceites sagrados, ¿no? Como la mirra, la canela también, el incienso, por supuesto, ¿no? Los tres reyes magos regalaron oro, incienso y mirra, y este incienso y esta mirra eran estas resinas de las que se extraían los aceites esenciales que ya se conocían hace 2000 años y hace bastantes más. Pero bueno, ya iremos entrando en esto a lo largo de los programas. La sinergia Abundance se creó para realzar la frecuencia del campo de energía magnética que nos rodea. Cuando nos concentramos en pensamientos de abundancia e inhalamos este aceite, se crea un anclaje en nuestras células donde queda grabado como una huella digital permanente. Y de esta manera, tras hacer ese anclaje, cada vez que inhalemos el aceite esencial Abundance, podemos conectar con esa emoción, con esos pensamientos en los que nos hemos concentrado previamente de abundancia para nosotros. Con lo cual es un trabajo interesante pues para hacer cada mañana o cada noche, en esos 30 segundos, un minuto, para cerrar los ojos y conectar con algo. Para mí es muy importante hacer ese trabajo de inhalar abundance después de haber agradecido. Y de hecho, cuando buscamos información o leemos sobre abundancia, hay muchas afirmaciones, muchas frases, muchos rituales que podemos hacer para trabajar la abundancia, pero no hay abundancia posible sin gratitud, porque si no agradecemos lo que ya tenemos en nuestra vida, no podemos pedir más, ¿no? O sea, siempre hay que empezar por agradecer lo bueno que ya tenemos en nuestra vida, en nuestro día a día, con las personas con las que compartimos los momentos del día. Y para mí esto es muy, muy importante. Y entender lo que tú decías, que la abundancia no tiene que ver con lo económico o lo material solo, que la abundancia
es una forma de vivir, de entender la vida, es un estado, ¿no? Pues, de vivir desde la gratitud, desde lo positivo, sin caer en el rollo este de Mr. Wonderful, de todos son mensajes positivos, pero sí entendiendo que, bueno, que desde esa vibración en positivo y desde ese aceptar que la vida nos da siempre lo mejor que tiene para nosotras y desde ahí es desde donde aprendemos y avanzamos, que esa abundancia va a llegar a nosotras si lo vivimos desde esa forma de entenderlo. Exacto, esa confianza en la vida, ¿no? Sí, La vida siempre está de nuestra parte y aunque a veces no nos lo parezca, porque quizá a veces nuestro ego necesita las cosas más rápidas o es cierto, fácil. más fáciles, menos dolorosas, Sí, es cierto. Pero con todo y con eso hay un pozo profundo de confianza en la vida, de que de alguna manera eh, tiene un sentido, ¿no? O le vamos a encontrar un sentido o va a aparecer una ayuda que nos acompañe a dar ese paso o a saltar ese puente o a enfrentar ese reto, porque en la vida hay experiencias verdaderamente retadoras, eh, y poderlo transitar. ¿no? Y por eso hemos elegido Abundance para que nos acompañe en este inicio de podcast, en esta presentación, porque es la emoción, la actitud y la forma de ver la vida que queremos que nos acompañe siempre, pero también en este proyecto nuevo que comenzamos. Exactamente. Y como decía Nayara, que finalmente la llave de la abundancia siempre es la gratitud, podemos acabar agradeciendo Sí. profundamente vuestro tiempo y vuestra escucha. Y nada, ya nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo, que será pronto. Os anunciaremos la fecha y esperamos que os haya gustado y que sigáis escuchándonos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.